Ahora que Jujutsu está cerca de terminar, el propio Gege mencionó que en 2024 le hará fin a esta historia, voy a tratar de hacer reviews del manga más seguido. Es decir, antes no es que hiciera muchas reviews del manga, de hecho solo hasta la semana pasada retomé esta sección, pero ustedes entienden. Últimamente están pasando cosas muy interesantes en esta obra, así que ¿por qué no volver a hablar sobre el manga de Jujutsu Kaisen? Por supuesto, tengo que aclararles que esta semana no voy a utilizar paneles del manga en el video. ¿Por qué? Porque en teoría este capítulo se filtró una semana antes y no quiero tener problemas con la Jump, ¿correcto? Entonces confórmense con imágenes ilustrativas de cada personaje. Aclarado eso, ahora sí hablemos del capítulo número 247. Como era de esperarse, el protagonista de este capítulo es Higuruma, un hombre que ha demostrado tener muchísimo talento en esto de la hechicería. La semana pasada vimos cómo fue capaz de utilizar la amplificación para poder protegerse de los cortes de Sukuna, y en esta ocasión sus habilidades siguieron creciendo a pasos agigantados. El propio Sukuna reconoce la fuerza de este hombre, reconoce que es alguien interesante y divertido para luchar, eso es muy importante. Sukuna no reconoce a cualquiera, o bueno, realmente sí lo hace. La semana pasada les tiré por ahí un meme de que esto iba a suceder, lo iba a reconocer, como ya lo hizo con Yogo, con Kashimo, con Gojo. Sukuna reconoce a todo el mundo, menos al protagonista, que de hecho en este capítulo le dijo que no le interesa y que deje de buscarle pelea porque simplemente le parece aburrido. Le da asco solo mirarlo. Es un odio muy profundo el que tiene Sukuna hacia Itadori, no entiendo el por qué exactamente, pero muchos teorizan que podría ser porque Itadori logró retenerlo durante mucho tiempo en su cuerpo. De cierta forma esto tiene sentido, ya que Sukuna es alguien a quien le gusta hacer lo que se le da la gana, y cuando estaba en el cuerpo de Itadori pues no podía hacerlo, entonces digamos que por eso lo odia. Pero regresando con Higuruma, con el reconocimiento que Sukuna le da a este hombre, esto sucede porque Higuruma no solo fue capaz de utilizar la amplificación, sino que además logró reactivar su técnica maldita mientras usa la amplificación, y esto es algo muy difícil de hacer porque, por ejemplo, si ustedes recordarán, cuando Gojo se enfrentó contra Yogo y Hanami, las maldiciones no podían hacer esto. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales Hanami terminó muriendo a manos del albino, porque desactivó la amplificación para poder usar su técnica maldita. Entonces, lo que hizo Higuruma al reactivar el poder de la espada del verdugo mientras usaba la amplificación es algo que muy pocos hechiceros pueden hacer. Sukuna menciona que él hizo esto mismo durante su pelea contra Gojo. Mientras usaba la amplificación para evadir los golpes del infinito, tuvo mucho cuidado de no anular la adaptación de Majoraga. Lo que hizo fue pausarla brevemente mientras usaba esta técnica de protección. Me gusta que Gege siga dándonos información sobre la pelea que Sukuna tuvo contra Gojo, porque poco a poco vamos entendiendo cómo fue que el Rey de las Maldiciones logró vencer al que era llamado el hechicero más fuerte de la actualidad. El tema es que Sukuna se emociona con Higuruma porque el nivel de precisión que tiene con sus técnicas malditas es muy parecido al suyo, y cree que si siguen peleando Higuruma podría hacerse aún más fuerte. Entonces aquí cambia un poco su estrategia de solo jugar con sus presas, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Sukuna solo estaba jugando con todos estos hechiceros, él no estaba yendo con todo desde un principio, y en la medida que va arrinconando a Higuruma, en la medida que va cortándole partes de su cuerpo, espera que su oponente sea capaz de seguir progresando en términos de manejar la energía maldita. En este caso esperaba que Higuruma aprendiera a usar la energía inversa para regenerar esas partes que le había cortado. Honestamente le tenía mucha fe Sukuna a Higuruma, pero no lo decepcionó, aunque claro, antes de que Higuruma pudiera usar su técnica inversa por primera vez, alguien le dio tiempo para que pudiera hacerlo, porque Sukuna estaba a punto de cortarle la cabeza, pero justo en ese momento fue impactado por un disparo de sangre. Sukuna especula que pudo ser Choso, pero tampoco se descarta que haya podido ser un disparo de Yuji. Recordemos que en capítulos anteriores Itadori le pidió ayuda a Noritoshi Kamo para poder entrenar su técnica de manipulación sanguínea. Entonces sí, técnicamente Itadori ya no es un tipo sin técnica maldita. Desde que se comió a los demás úteros malditos debería poder usar la manipulación de sangre al igual que Choso. Aún así nos quedamos con la duda, que alguien no nos confirma si fue Choso o si fue Itadori, porque no muestra quién hizo el disparo, solo muestra cuando la sangre impacta directamente a Sukuna. Entonces de momento la identidad del francotirador de sangre será un misterio. Lo más probable es que haya sido Itadori, la verdad, aunque yo tampoco descartaría a Choso. Recuerden que no está muerto, Choso sigue por allí esperando su oportunidad.
Desgraciadamente, de quien no podemos hablar de que siga con vida es de Higuruma, ya que después de que lograra regenerar su brazo y de que atravesara una de las manos de Sukuna, pues el rey de las maldiciones lo haría papilla. Ya que es importante hablar sobre por qué la espada del verdugo no logró eliminar el alma de Sukuna. Eso sucede porque Sukuna se cortó la mano segundos antes de que Higuruma la atravesara. Para muchos este momento fue una especie de guionazo, pero para mí no. ¿Por qué? Porque Sukuna es un hombre que tiene mucha experiencia en batalla y se está enfrentando contra alguien que solo lleva 2 meses como hechicero. Puede que Higuruma haya logrado aprender la maldición inversa, haya mejorado su dominio y todo eso, pero en términos de aprender a moverse en una pelea, de saltar, de dar puños, de dar patadas, de prever los movimientos de su oponente, en eso sí está demasiado crudo. Cosa que obviamente Sukuna aprovechó a su favor, porque él sí es capaz de prever los movimientos del ahogado y es por eso que se cortó la mano antes de que fuera atravesada por la espada del verdugo. No hay ningún guionazo, simplemente la gente se olvida de que los protagonistas están luchando contra el hechicero más poderoso de la historia, un ser que está por encima del grado especial en la hechicería, y también tienen que tener en cuenta que quienes están peleando contra él no pasan de ser hechiceros de primer grado. Itadori es un hechicero de primer grado, no es de grado especial. Lo mismo pasa con Higuruma, que si bien no es un hechicero como tal, es decir, no está asociado con los altos mandos de la hechicería, ni con la escuela, ni nada de eso, simplemente fue una persona que de la nada apareció con una técnica maldita, pues yo especularía que Higuruma estaría dentro de el primer grado también. Recordemos que según palabras de Kenjaku, para ser grado especial se tiene que tener el potencial para poder conquistar un país. Gojo obviamente aplicaba para esta categoría, Keto también al tener muchas maldiciones con las cuales podría conquistar cualquier país, Yuki también tenía mucho poder, Yuta ni se diga con Rika y esas cosas, y Higuruma pues no alcanza, porque pensemos lo siguiente, su poder se basa en el sistema judicial y eso es una completa desventaja si quieres eliminar a varias personas al tiempo, porque el juez hace su trabajo de uno en uno, así que técnicamente si quisiera conquistar un país nunca terminaría de juzgar a la gente. Sí, desgraciadamente así funciona la ley. Tal vez Kashimo sí era grado especial, de hecho yo creo que sí, Kashimo sí era grado especial, pero ese ya está fuera de combate y los únicos que quedan, que son Choso, Higuruma, Itadori, Ino, Kusakabe, obviamente ninguno de ellos es grado especial. Así que es normal que Sukuna se los papee, es normal que Sukuna juegue con ellos, es normal que se ponga a experimentar con los poderes de Higuruma, etcétera, etcétera. El tipo está muy por encima del nivel de estos pibes y la idea de este combate es que poco a poco lo vayan desgastando. Esto es como cuando se juega contra el final boss de un videojuego y tienes que gastar prácticamente todos tus recursos en ello. Así que dejen de llorar en redes porque Sukuna esté matando a la mayoría del cast. Y ya que estamos hablando sobre que Sukuna está eliminando personajes, tenemos que hablar sobre la muerte de Higuruma. Una muerte bastante épica y genial porque tiene ciertas referencias a eventos pasados de esta historia. Por ejemplo, cuando Higuruma fue eliminado por Sukuna, cuando fue cortado a la mitad, este lanzó su espada para que Itadori pudiera sostenerla y en ese momento pensó muy bien en lo que iba a decirle al protagonista, porque como recordarán, las palabras finales de un hechicero pueden convertirse en una maldición. Pasa algo similar a lo que ocurrió con Nanami, de hecho se mostró un flashback de ese momento, donde Nanami le heredó su voluntad a Itadori, y en este caso Higuruma haría lo mismo. Antes de morir, lo miraría a los ojos, dándole a entender que el resto dependía de él, y esto es muy interesante porque si ustedes recuerdan, cuando estos dos se conocieron, cuando terminó el juicio contra Itadori, Higuruma le dijo que ya no podía verlo a los ojos porque le recordaba todos los errores que había cometido. Entonces es muy significativo que antes de morir haya hecho eso mismo, que lo haya visto a los ojos. Ya para terminar, el capítulo finalizaría con Itadori intentando clavar la espada del verdugo en la espalda de Sukuna mientras dice que él es un hechicero. Literalmente hicieron canon el meme de yo soy el Jujutsu Kaisen, y esto también tiene mucho sentido con el desarrollo del personaje porque, a diferencia del arco de Shibuya donde se desmoronó luego de la muerte de Nanami y de la muerte de Nobara, tal como le enseñó todo, al ser un hechicero no debe lamentarse por las muertes de sus compañeros, ya que eso sería una ofensa para ellos. Ya si ustedes me preguntan si Itadori es capaz de vencer a Sukuna en este punto, de si en el siguiente capítulo vamos a ver la derrota del Rey de las Maldiciones, por supuesto que no. Obviamente Sukuna va a poder esquivar ese ataque, no es que sea tan complicado, solo tiene que moverse hacia un lado unos cuantos centímetros, así que no se emocionen por esto, porque solo es un cliffhanger para cerrar el capítulo de forma épica. Recuerden que en teoría este capítulo iba a salir hasta la otra semana, y según tengo entendido, la siguiente semana esa no habrá capítulo
porque Gege se tomará un descanso. Si no estoy mal, tampoco puedo afirmar del todo esto, pero creo que está así, ¿listo? Entonces, dicho esto, ahora sí llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Congru.